Bueno, bienvenidos todos a este módulo, esta capacitación, tanto de adjudicación como formato. Mi nombre es Carla Araúz y bueno, soy parte de la coordinación académica de CNCD 2020. Bueno, sé que han tenido un día largo, lleno de talleres y módulos súper. No dudo que hayan sido buenísimos por mis compañeros y aunque hayan escuchado ya tanta información, sé que están un poco cansados, pero ánimo, ya falta poco, se los prometo. Y en verdad estoy muy emocionada de poder compartir todos mis conocimientos con ustedes, porque para mí de verdad es muy importante el hecho de que si yo sé algo o sobre cualquier tema, me gusta compartirlo para que las demás personas también puedan saberlo. Además, ya es el segundo año que formo parte de este proyecto y la verdad que estoy súper contenta de poder seguir formando parte de este proyecto y bueno, en fin, ya, vamos a comenzar para que no se aburran tan rápido. Así que bueno, adjudicación y formato. ¿Qué vamos a ver en este taller? Ok, en este taller vamos a ver qué es la adjudicación, cómo debe ser un juez, cómo juzgar, cómo tomar notas eficientes, cómo funciona la deliberación en el panel de jueces y cómo funciona o cómo hacer un buen feedback o una buena justificación a la hora de dar la decisión como jueces. Y en formato World Schools vamos a ver los equipos, las intervenciones y qué es lo que se evalúa en ese formato. ¿Ok? Bien, vamos con adjudicación primero. Ok, antes de empezar, ¿por qué damos este módulo de adjudicación? O sea, ¿por qué este año se ha incluido o se va a hablar un poco más específicamente de adjudicación? Sinceramente, por experiencia personal, cuando uno es debatiente y tú puedes aprender muchísimo tanto de argumentación como refutación, impactos, todos los módulos que han visto y ponerlos en práctica, ir a los debates, debatir y todo, pero cuando uno está sentado, o sea, del otro lado de la mesa, o sea, del otro lado del juego, y te sientas en ese panel de jueces y te toca hacer el rol de decidir quién gana, quién pierde, entonces ahí es lo que te hace un debatiente completo, te completa y entonces tu pensamiento a la hora de debatir cambia y dices, wow, ok, tal vez cuando estoy debatiendo debo hacer esto, cuando estoy debatiendo debo hacer aquello, porque estás pensando en lo que los jueces van a calificar, estás pensando como un juez, que ok, cuando yo era un juez, estaba sentado en el panel de jueces, yo le califiqué a este debatiente por tal, tal y tal. Entonces tú piensas, bueno, entonces este es mi momento para poder aplicarlo y para poder decir, ok, ahora voy a hacer como juez lo que yo calificaría de manera correcta y lo que yo pensaría como juez que me va a hacer ganar o me va a hacer tener los mejores argumentos, las mejores refutas, los mejores impactos, etc. Entonces, por eso es que este año hemos decidido incluir este módulo para que terminar de completar esa imagen de debatiente que debe tener cada persona. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es la adjudicación? Ok, la adjudicación es hacer un análisis de todo el contenido del debate para determinar cuál es el equipo ganador, los puntos orador y luego poder justificar a los equipos el porqué de las decisiones. Ok, separando los puntos de esta definición. Okay, analizar todo el contenido del debate. Obviamente, como juez, debemos estar pendientes de todo lo que se dice en el debate. Debemos como hacer una recopilación de información de lo que están diciendo, ir anotando, ir prestando atención y al mismo tiempo como ir analizando o ir como conectando puntos de que, ah, mira, este dijo esto, el otro dijo la otra cosa, y como que al final todo se va como conectando y nuestro trabajo más que nada es tratar de no dejar nada por fuera y prestar atención a todo lo que se dice. También, justificar a los equipos el porqué de las decisiones. Obviamente, nosotros tenemos que dar un feedback, como les dije al principio, y en este módulo les voy a explicar más o menos cómo dar ese feedback de la manera correcta para que los equipos puedan tomarlo
y utilizarlo para mejorar sus estrategias y en la siguiente ronda tener un mejor desempeño, ¿no? Ok, las personas encargadas de adjudicar un debate se llaman jueces y hay 3 tipos de jueces. Ok, esta mesa donde están los jueces se le llama el panel de jueces. Esto está conformado por 3 tipos de jueces. El juez principal, que es el encargado de llevar toda la conversación, es el encargado de tomar la decisión final de qué equipo gana en el debate. Y también es el trabajo del juez principal hacer que al momento de la deliberación la conversación fluya y tratar de que todos sus jueces, o sea, los otros jueces panelistas y los jueces panelistas den su opinión y él los vaya como guiando para todos tratar de llegar a un consenso para que él tome la decisión final. Ok, ahora los jueces panelistas. Los jueces panelistas no es que no tengan decisión, o sea, no es que no se tome en cuenta lo que ellos piensen, porque obviamente por eso no es solo un juez, por eso hay más de un juez en el panel de jueces, para poder tomar una decisión más justa. Y al tener más personas en la mesa, se toman diferentes puntos de vista para ver, mira, yo no me había dado cuenta de esto, tal vez tú tengas razón. Entonces estos jueces panelistas expresan su opinión, expresan lo que ellos vieron en el debate y lo que ellos consideran que fue, o sea, que es el call correcto o la decisión correcta. Ellos se lo transmiten al juez principal y después de conversar y hacer toda la deliberación, el juez principal toma la decisión y la comunica. Ok, y los jueces trainee o en entrenamiento. Ok, estos jueces son, como lo dice la palabra, están entrenando, están en entrenamiento, están sentados como un costado de la mesa y usualmente van anotando todo también, anotan todo lo del debate, todo, y hacen el mismo trabajo que un juez, solamente que a la hora de la deliberación no tienen voz ni voto, sino que como están en entrenamiento, ellos están ahí para ver cómo se da el proceso de deliberación dentro de un panel de jueces para poder luego ellos aplicarlo en sus siguientes debates cuando ya sean entonces o jueces panelistas o jueces principales. Ok, ¿cómo debe ser un juez? Estas son las características o cualidades que debe reunir un juez para poder ser, digamos, el mejor juez posible. Ok, la primera, debe ser un votante informado promedio. ¿Qué quiere decir esto? Ok, esto quiere decir que un juez solo posee los conocimientos que tendría una persona común y corriente de cualquier tema. Ok, explicando esto un poco más. Muchas veces podemos saber que hay muchas personas que tienen muchos tipos de conocimientos distintos. Tú como persona puedes tener conocimientos específicos en algún tema, no sé, biología o medicina o matemáticas, etc. Puedes ser graduado en física y sabes un montón sobre eso, pero a la hora de adjudicar, los conocimientos de un juez deben ser limitados a lo que una persona promedio sabría, a lo que un votante informado promedio sabría. Conocimiento general, básicamente. ¿Y por qué se dice eso o por qué necesitamos que sea así? Ok, porque, por ejemplo, si están adjudicando un debate y tienen un chico que está en 4º año debatiendo, ustedes, por ejemplo, están ya en 1er año de la universidad, obviamente tienen conocimientos más específicos de lo que ustedes están estudiando y no pueden juzgar mal a ese debatiente por no saber cosas que ustedes saben y que ustedes dicen, esto lo pudo haber dicho, esto lo pudo haber usado, en verdad, ¿cómo no? No, o sea, debemos mantenernos al margen de que para que todos podamos tener una misma línea o un mismo nivel de conocimiento para así poder llevar un debate mucho más justo. Ok, siguiente, concentrarse en en qué tan persuasivo fue cada equipo. Obviamente, a la hora de la deliberación, esto es muy importante, porque en la deliberación obviamente se ponen en la mesa todos los puntos y todo lo que se dijo en el debate, y cada equipo obviamente siempre va a buscar probar su carga probatoria. Entonces, a la hora debemos concentrarnos en qué equipo fue más persuasivo a la hora de probar su carga probatoria. O sea, qué equipo me convenció de que su carga probatoria era cierta y era importante. Entonces, los jueces debemos tener eso en mente porque al final eso es una de las partes claves de la deliberación. ¿Qué más? Un juez debe ser comparativo.
A la hora de tomar la decisión, el juez debe tener en cuenta todos los discursos presentados y compararlos. Obviamente esto también entra en la deliberación. Todos los puntos tienen que ser comparados en la misma balanza. Entonces, los dos, tres o cuatro puntos se ponen en una balanza y dicen, bueno, aquí me presentaron este argumento y acá me presentaron este argumento. Okay. ¿Qué argumento fue probado de la mejor manera? O sea, ¿qué argumento fue más relevante? ¿Qué argumento es más importante? ¿Qué argumento fue explicado de la mejor manera? Y así se van comparando todas las cosas, argumento con argumento, refuta con refuta, etcétera. Y todo lo que hay en el debate se debe comparar. Y un juez debe ser objetivo. Esto es muy importante durante un debate, porque un juez no debe dejar que sus posturas o pensamientos de un tema afecten su decisión. Obviamente, cuando leemos las mociones, todos pensamos de que, yo diría esto, o no estoy de acuerdo con esto, o yo estaría de acuerdo con otra cosa, pero un juez tiene que ser sumamente objetivo, no puede dejarse llevar de las cosas que, esto no me gusta, o no me gusta lo que está diciendo, o no estoy de acuerdo con él, y por eso lo vamos a juzgar de mala manera, le vamos a decir que en verdad no voy a tomar eso en cuenta porque no me gusta. No, eso está totalmente prohibido. Un juez debe ser 100% objetivo y siempre debe pensar como que, ok, en este momento no me gusta nada, no me gusta ninguna de las dos posiciones, no tengo preferencia por nada, o sea, no sé nada de esto. Y muchas veces un consejo para esto es que cuando anuncien las mociones, cuando las lean, traten de no pensar mucho en las mociones. Porque cuando, como juez, y me ha pasado, que me pongo a leer la moción y entonces me pongo a hacer argumentos y a hacer cosas en mi cabeza y de la posición que yo creo, eso es malo, porque a la hora del debate, aunque uno no lo quiere incluir, inconscientemente uno lo piensa, de que, no, yo no hubiera dicho eso, cosas así. Entonces, traten de no como meterle tanta mente a las mociones cuando las dicen, sino que cuando empiezan el debate, piense 100% por lo que le están diciendo los debatientes y no como que piensen, o sea, no usen sus pensamientos, sus gustos, etc. Ok, hasta ahora aquí para saber si hay alguna pregunta. Ok, Daniel Mendoza pregunta, ¿por qué a veces solo hay un juez en algunos debates? Bueno, esto no es lo correcto. O sea, el hecho de que el panel de jueces esté conformado solo por una persona, lo más probable es porque no hay suficientes jueces como para rellenar todos los puestos del panel de jueces. Y es como les dije, el tener solo una persona hace que la deliberación y la decisión no sea tan justa. Porque cuando tienes dos personas o tres personas, tienes dos puntos de vista, tres puntos de vista, y entonces se hacen muchas más comparaciones y es más fácil ver, tipo, mira, tienes razón, mira, yo no tenía razón en esto, y poder llegar a una decisión más justa. Pero básicamente cuando hay solo uno es porque no hay suficiente gente como para poner principal y panelistas en todas las salas. Y eso puede pasar. Ok. Otra pregunta. ¿Los impactos que se presentan son relevantes para la persuasión del juez? Pues claro que sí. O sea, todo lo que ustedes presenten es importante para persuadir al juez y es importante dentro de la deliberación o lo que hace el juez, porque toda la información que ustedes den va a ser tomada en cuenta. Y obviamente, como vieron en el módulo de argumentación más temprano, saben que un argumento debe llevar impacto, o sea, debe ser importante para que el juez diga, mira, sí, es más importante que el del otro, o mira, que el otro no me dio un impacto, así que no me explicó por qué es importante. Así que sí, es muy importante. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo juzgar? Ok, estos son algunos tips de cómo hacer, o sea, cómo juzgar un poco más, para facilitarles un poco más el hecho de juzgar, etc. Las cosas que deben aplicar son las siguientes. El primero, principio de no intervención. El juez solo debe evaluar lo que se dijo dentro del debate. Ok, este punto tiene varias cosas. Lo primero, que el juez solo debe evaluar lo que se dijo en el debate. Quiere decir que hay veces que los debatientes están desarrollando un argumento
y van bien, van por la línea que tienen que ir, y tú quedas como que, ah, qué bien, ajá. Entonces, tú como que sabes a dónde quiere llegar ese argumento, pero el debatiente no lo dice. Como que el debatiente no lo concluye o no termina de explicarlo, pero tú sabes que iba ahí. Entonces, en ese momento, solo puedes tomar en cuenta lo que se dijo en el debate y no puedes juzgarlo o no le puedes quitar puntos al debatiente por no haber dicho lo que tú estabas esperando que dijera. Esto es muy importante porque debemos concentrarnos en que el debatiente es el que está desarrollando el argumento, él es el que me está dando la información que yo voy a calificar y yo no puedo calificar ninguna otra información que no haya estado en el debate y tampoco lo puedo castigar o quitarle puntos porque no dijo algo que yo esperaba que dijera. Así que tengan eso muy en cuenta. Y también dentro de este principio de una intervención es que durante un debate un juez no puede interrumpir. Ninguno de los jueces puede hablar, no puede interrumpir nada. Los únicos momentos en que habla el juez son, ok, le damos la palabra a tal persona, ya. O muchas gracias por su intervención, le damos la palabra a tal persona, ya. Y cuando antes de empezar el debate, que da la bienvenida, buenos días, y la despedida al final de muchas gracias, vamos a deliberar afuera. Y cuando va a hacer la justificación o el feedback, obviamente. Pero el juez no debe intervenir en ningún punto del debate. Los únicos que hablan son los que están debatiendo. Ok. El siguiente punto. No debe rellenar argumentos. Durante un debate, un juez solo toma en cuenta lo que se diga en el mismo. Ok. Esto, o sea, se parece al anterior, pero no es igual. Ok. Siguiendo la línea del principio de una intervención, de lo anterior, cuando un debatiente está desarrollando el argumento y ustedes quedan como con eso de que ustedes sabían lo que venía pero no lo dijo, no pueden decir que, bueno, él iba en esa línea, así que le voy a dar el punto. Aunque no haya concluido el argumento y no lo haya terminado o no haya dicho lo que ustedes estaban esperando que dijera, ustedes, ay, bueno, le voy a dar el punto porque yo sabía que iba a decir eso, pero no lo dijo. No, si no lo dijo, no existe. Punto. O sea, ustedes como jueces no pueden rellenar los argumentos de, de las personas que están debatiendo, porque eso significa que ustedes le están regalando o dando información y lo cual no cumple absolutamente en nada, ni con el principio de una intervención, ni con este punto de que no debe rellenar argumentos. Ok, siguiente. Posición neutral. Como jueces debemos olvidar nuestra posición o postura acerca de cualquier tema relacionado con el debate. Esto se parece al punto de ser objetivo. Cuando tú eres objetivo, entonces tú te pones en un punto de posición neutral, que no estás ni tanto para la izquierda ni tanto para la derecha, o sea, estás en el medio y estás esperando que los equipos o te jalen para izquierda o para la derecha, o a favor o en contra. Entonces tu posición es neutral, como tú mismo, como persona, tú no sabes nada, no, nada. Entonces es trabajo de los debatientes persuadirte de que su lado es el correcto. Ok, y lo último, no descartar nada hasta la deliberación. Ok, esto es muy importante, porque muchas veces cuando estamos adjudicando, escuchamos a los debatientes decir, por ejemplo, muchas veces lo mismo, o dicen argumentos que están muy básicos o no están para nada completos. Igual hay que anotarlo, igual hay que tomarlo en cuenta. Aunque diga solamente una premisa o una línea, anota la línea, anota la premisa, porque de todas maneras eso va a entrar en la comparación del debate. Entonces, puede ser que en la primera intervención solo te dieron una línea, pero en la primera intervención del otro equipo también nada más te dieron una línea, entonces tienes que comparar línea con línea. Y si no las anotas, ¿qué vas a comparar? Entonces es muy importante que tú anotes todo y no descartes nada hasta el momento que te sientas en la deliberación y dices, ok, esto fue importante, esto fue explicado, esto no, para afuera, esto no, y así. Pero durante todo el debate debes tener en cuenta todo. Ok, vamos a revisar si hay algunas preguntas. A ver, M. Quiroz pregunta, ¿el rol de adjudicador debe ser de orientador? No, no exactamente, dependiendo. Ok, durante el debate,
el rol del adjudicador o del juez es simplemente ser moderador, o sea, llevar el tiempo y decir, bueno, gracias por su intervención, el siguiente, etc. Pero a la hora de la deliberación, cuando estamos dando los feedbacks o la justificación, esto también lo voy a explicar más adelante, pero para responder la pregunta, también no es que les vamos a decir que tú hiciste todo esto mal, no, o sea, les damos los puntos de que mira, aquí pudiste haber hecho tal cosa, o mira, esto te faltó por esto y esto. O sea, tratar como de guiarlos para que los debatientes en las próximas rondas puedan tener un mejor desempeño. Obviamente no es nuestro trabajo decirles exactamente lo que tienen que hacer para ganarla, no, pero es bueno a la hora de que estamos dando la justificación, tratar de que los debatientes entiendan los errores que cometieron y que les quede claro cómo corregirlos. Eso es importante. Ok, notas eficientes. Okay, incluí este punto, incluí algunos tips aquí de cómo tomar notas más eficientes, porque obviamente es difícil anotar todo palabra por palabra mientras alguien está hablando. O sea, eso es casi imposible, poder transcribir literalmente todo lo que dicen, y más cuando hay debatientes que hablan o muy rápido o a veces se desordenan y es difícil. Así que algunos tips para esto es lo siguiente. Lo primero, antes de que empiece el debate, es bueno que dividan su hoja según la cantidad de intervenciones que van a haber. Por ejemplo, si en el debate son, por ejemplo, en World Schools, que son 4 intervenciones por cada equipo, entonces ustedes dividen su hoja en 8 pedacitos. No tienen que ser unos pedazones enormes, no, en 8 pedacitos, así, y arriba le ponen el título de la intervención. Entonces, para cuando vengan esa intervención ya tienen su espacio listo para poder escribir ahí mismo. Otro punto o otro tip puede ser que cuando anotes argumentos, trata de anotar su título o de lo que trata en una frase. Obviamente, no todos los argumentos que den los chicos tienen título. O sea, no todo el mundo le pone títulos a sus argumentos. Hay veces que uno simplemente empieza a explicar, dije, bueno, esto es esto, ¿por qué? Así. Bueno, tratamos de resumir el argumento o de lo que trata el argumento en un título o algo pequeñito, una frase, para poder entonces a la hora de deliberación, que tú toca, él dijo esto, a la hora de buscarlo, sea un poco más fácil y que, el título era este, ok, ya, aquí está. Entonces, lo puedes encontrar. Otro tip para poder escribir argumentos es que cuando lo están desarrollando, obviamente no podemos escribir todo el desarrollo completo, palabra por palabra, no. Vamos tratando de anotar los puntos claves o los puntos que en verdad, ok, aquí en este punto probó lo que me estaba diciendo, ok, por esto, o sea, no anotar el parrafón de cosas, porque, bueno, no, o sea, o no hay tiempo o no escribo suficientemente rápido, no sé. Y también anotar los impactos, o sea, palabras, las importancias que te dan. Que bueno, el debatiente dice, ok, mi argumento es importante por esto, ok, anota. Pero es importante porque mejora la calidad de vida. Ok, mejora la calidad de vida. Entonces, donde el debatiente explique por qué mejora la calidad de vida, entonces lo anotan ahí abajito. Tratar de que como que todo tenga una secuencia para que esté ordenado a la hora de buscar a la hora de buscar las cosas, porque es bastante difícil cuando terminas y tienes una hoja llena de cosas y estás pensando, ok, tengo que buscar esto, y no te acuerdas dónde los pusiste, o sea, es para evitar como el desorden. También les puse aquí, usa resaltadores de colores para señalar cosas relacionadas o de mucha importancia. Ok, los resaltadores de colores, personalmente, yo los uso para, o sea, subrayo un argumento y después subrayo si le hicieron una refuta del mismo color, para saber que esa refuta fue a ese argumento y así para poder ubicarme mejor cuando lo estoy buscando. Y también para subrayar los impactos, usualmente siempre los subrayo del mismo color, para saber que, mira, esto es un impacto, o sea, esto es importante, y así. Obviamente, estos tips, o sea, como lo dice el nombre, son tips. O sea, no es que si no toman sus notas así está mal, no, todo lo contrario. Esto es
como uno se sienta más cómodo o como uno sienta que se le hace más fácil buscar la información a la hora que la necesita. Así que no se estresen si no les salen las notas así, o si no quieren dividir su página y lo quieren escribir algo, o sea, uno encima del otro, háganlo, eso es free para todo el mundo. Es como, yo les doy los tips que hacen que yo me sienta más cómoda y pues se los comparto por si a ustedes les puede funcionar. Ok, la deliberación. Este momento es crucial. La deliberación es el momento en que los jueces deben exponer sus argumentos y razones por las cuales posicionan a un equipo sobre el otro y así toman la decisión. Obviamente es en el momento en que se va a descartar cosas, se van a comparar cosas y se van a poner a los equipos en una balanza y entonces a medida que se van descartando, poniendo cosas, uno va subiendo, el otro va bajando o pueden subir, después bajar otra vez. Ok, entonces para poder tomar la mejor decisión, hay, aquí les puse 3 cosas que son súper importantes a la hora de la deliberación y que no se deben dejar por fuera. La primera, argumentos relevantes. ¿Cuál equipo logró demostrar que sus argumentos eran más relevantes que los de su rival? Ok, como vieron en el módulo de argumentación, ¿cómo hacer un argumento relevante? Obviamente es primero que pruebe directamente con su carga probatoria, que haga un clic de que en verdad tiene que ver con lo que están debatiendo. Segundo, obviamente que tenga un buen desarrollo, un buen razonamiento, o sea, que carezca o tenga muy pocos saltos lógicos y, o sea, que esté lo más explicado posible. Y también, obviamente, muy importante, los impactos. Si de verdad me demostró que o sea, que su argumento era relevante para el debate, que su argumento era importante. ¿Y por qué era importante? Y otro punto es, si este debatiente a la hora de presentarnos este argumento nos explicó por qué su argumento se posiciona sobre los argumentos de su rival, o sea, que hizo su comparativa. Esto es sumamente importante. Los argumentos casi que son la base de esta deliberación. Ok, luego seguimos con refutas. Evaluar las refutas nos ayuda a darnos cuenta que los argumentos fueron desmeritados correctamente y cuáles quedan en pie. Ok, aquí tenemos y recordamos el módulo de refutas, que debemos evaluar cuáles son refutas efectivas y que de verdad fueron refutas directas a un argumento y cuáles son simples como ataques o decir, no, eso no está bien, o no, eso no es cierto, o simples ataques sin base o sin razonamiento o sin nada. Entonces, a la hora de deliberar tenemos que ir revisando, ok, esta refutó tal argumento, pero refutó el ejemplo que dio o refutó su importancia o refutó su razonamiento o refutó el argumento completo. Entonces, debemos saber identificar qué tipo de refutas fueron las que se presentaron en este debate y esto nos ayuda a como tachar argumentos. Por ejemplo, si un equipo tenía 2 argumentos probados, bien, perfecto, súper bien. Entonces después estamos revisando las refutas y una refuta ataca directamente a ese argumento y en ninguna parte de lo que siguió el debate ese argumento fue rescatado o fue reestructurado para que pudiera seguir probando lo que tenía que probar, ese argumento muere. Entonces queda esa refuta de arriba y queda este equipo con un argumento menos. Obviamente, tampoco es que estamos calificando cantidad. O sea, no es que, porque este equipo tiene 5 argumentos y este 2, este ganó. No. También estamos viendo la calidad de los argumentos, la calidad de las refutas. Calidad, no cantidad. Ok, no se me confundan. Luego, que logró probar su caso y lo mantuvo en pie. Los argumentos propuestos prueban el caso del equipo y a lo largo del debate el caso fue adaptado y reconstruido a pesar de las refutas del equipo contrario. Ok, esto es importante porque al principio del debate los equipos suelen presentar un caso o suelen presentar su carga probatoria o la línea que va a seguir
su equipo durante el debate, en qué línea están los argumentos que ellos están diciendo y qué es lo que están tratando de probar. Entonces, nosotros tenemos que determinar y decir, ok, él me dio estos argumentos. Y tenemos que ver muy cuidadosamente si esos argumentos realmente prueban lo que estaban buscando probar. Y obviamente esto lo hacemos evaluando todo lo que tiene un argumento relevante, una refuta, etc. Y también es importante que lo mantengan en pie, porque si están en un debate y están argumentando y todo, etc. Y cuando vamos a la deliberación, ok, tienen sus argumentos, pero les comienzan a refutar y refutar y refutar, y el equipo contrario no sabe cómo levantarse o no sabe cómo contrarrestar esas refutas o cómo reestructurar su caso o sus argumentos para que siga en pie y pueda seguir siendo probado. Si el caso muere, si tu carga probatoria ya no es importante, si lo que estás haciendo muere, entonces no hay caso, o sea, no lo pudo mantener en pie, no lo pudo completar, no lo pudo probar. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, que si en verdad ese caso fue probado y ese caso se mantuvo en pie durante todo el debate. Ok, vamos a leer las preguntas. Ok, dependiendo del tipo de refuta, determina si un argumento completo puede perder validez. Pues claro, o sea, si se hace una refuta completa, directa al argumento, al razonamiento del argumento y lo logra tumbar probando por qué ese argumento no es cierto o no es importante, puede tumbar, o sea, puede quitarle su validez. Pero si tenemos una refuta que simplemente fue como una premisa, una línea de que en verdad lo que dijo no tiene sentido. Ok, pero ¿por qué no tiene sentido? Entonces, eso es como que o sea, el hecho de tener, o sea, del tipo de refuta es muy importante a la hora de determinar si ese argumento pierde o no valor. A ver, ¿qué más? M. Quiroz pregunta, ¿el que más refuta es el que gana el debate? No. Como ya les dije, no se confundan, esto es calidad y no cantidad. Yo puedo tirar 1000 refutas y ni una fue buena y no tumbé ningún argumento y todos los argumentos de mi contrario siguen en pie y yo pude haber hecho 1000 refutas pero igual no gané. Además, las refutas no es lo más importante, el conjunto es lo importante, argumentos, refutas, todo en conjunto es importante. Entonces, sí, esto en verdad es un punto que yo quiero recalcar 100% que no se basen en cantidad. No es quién dijo más argumentos, no es quién refutó más, no es cantidad, es calidad. Es si de verdad los argumentos fueron relevantes, es si de verdad las refutas fueron atinadas al argumento y lo logran tomar y me explican por qué ese argumento está malo, por qué ese argumento no es cierto, pero no es cantidad. Así que por favor, de verdad quiero que eso quede súper, súper, súper claro, porque eso es bastante importante. Ok, seguimos. A ver, justificación. Ok, cuando se anuncian las posiciones de los equipos después de la deliberación como jueces, obviamente tenemos que dar una justificación. O sea, no podemos decirles, ok, tú perdiste, ya, chao. No. Tenemos que explicar cuáles fueron nuestras razones y por qué nosotros tomamos esa decisión. Ok, para esto los jueces deben ser primero específicos. Obviamente deben ser lo más claro posibles al explicar las razones que los llevaron a esa decisión. Ok, específicos en el punto de que, okay, cuando están explicando la justificación, no pueden decir que, ok, es que este equipo ganó porque tuvo más argumentos relevantes que el otro equipo. No, o sea, ¿cuáles fueron esos argumentos relevantes? ¿Por qué esos argumentos fueron más relevantes que los que dio el otro equipo? ¿Por qué esos argumentos sí eran ciertos y en verdad los del otro equipo no? Entonces hay que tratar de ser bastante específicos punto por punto de que, ok, este argumento fue relevante porque si tú me dices tal, 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 así, hay que explicarlo, hay como que desglosar las cosas para tratar de ser lo más específicos para que los debatientes entiendan en qué se equivocaron y entiendan por qué se toma esa decisión y que no les parezca injusta. Porque obviamente cuando
a uno le adjudica un debate, y entonces tú sales de ese debate y tú dices, hey, yo creo que lo hice bien, no sé qué, confiado, y la nada pierdes. Y tú quedas como en el aire, como que, ¿por qué perdí? O sea, que si yo pensaba que todo lo había hecho bien. Por eso es que los jueces tenemos que ser específicos. O sea, para que esa persona no piense y que en verdad esos jueces, o sea, le dejaron ganar al otro equipo porque ya no les cayó bien, etcétera. O sea, tenemos que evitar eso, entonces tenemos que tratar de ser lo más específicos posible a la hora que estamos explicando la decisión que tomamos. También, tenemos que ser comparativos. Se debe hacer una comparación tanto de equipos en conjunto como oradores. Las comparativas dependen del formato. Yo en este módulo les voy a explicar el formato WorldScrews. Ahora más adelante les voy a explicar cómo se hacen esas comparativas en este formato. Pero para explicarlo de una manera un poco más general, se debe comparar lo que hizo tanto todo el equipo, o sea, ok, ustedes construyeron este caso con este argumento, o sea, la construcción de este caso y lo que van probando, o sea, tiene congruencia, no se están acuchillando, o sea, de en verdad como que se entiende lo que se está debatiendo o se entiende el caso. Es como la estrategia del equipo, pues. Y cuando vamos a comparar entre oradores, o sea, primer orador a favor contra el primer orador en contra, y entonces se van comparando, bueno, el discurso de este orador fue así, 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 el discurso de este orador fue así, 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 este orador logró refutarle el argumento que había presentado, o etcétera, así. O sea, se tienen que hacer comparaciones en grupo como individuales. Ok, voy a leer las preguntas de esta parte. Ok, ¿qué decisión ve un juez sobre los argumentos que aplica el debatiente? Ok, supongo que tu pregunta va en línea como qué argumento, o sea, si los argumentos determinan la decisión del juez. No necesariamente, es como ya dije anteriormente, es un conjunto de cosas. Argumentos, refutas, el caso en general, todo. Y tampoco recuerden, no es cantidad, es calidad. Y no solo los argumentos determinan la decisión del juez. Ok, hubo una pregunta arriba muy interesante. ¿Se evalúa individual la carta participante o es global? Ok, se evalúa individual los puntos de orador y global, obviamente, en verdad se evalúa los puntos de orador como equipo, o sea, cómo lo hicieron. Obviamente, el equipo que tenga más puntos de orador, obviamente es el ganador porque sus oradores tuvieron un mejor desempeño, pero no necesariamente el mejor orador de la sala está en el equipo ganador, eso puede variar. Pero se evalúa por puntos de orador. ¿Cómo se adjudica un debate que tiene puros argumentos paralelos? Ok, eso es un punto bastante extenso. Voy a tratar de hacer la explicación corta pero entendible. Cuando hay argumentos paralelos o un debate paralelo es que no hay engage, o sea, no se conectan o directamente con lo que están debatiendo. Como que uno está debatiendo una cosa y el otro está debatiendo otra cosa. Entonces, a la hora de la hora, si ningún equipo hace engage, entonces hay que tratar de ver qué equipo fue el mejor en su propia línea que estaba debatiendo. No sé si me explico. Ok, cuando hay debates paralelos, cada equipo debate en su línea propia y no se conectan o no se refutan entre sí o no logran hacer como un clic de que estamos debatiendo lo mismo, están debatiendo dos cosas distintas. Entonces, cuando ni un equipo ni el otro logra entrar al debate del contrario y queda totalmente paralelo, entonces hay que ver qué equipo fue el mejor en su propia línea. Ok, otra pregunta. Me refiero a los tips de dividir las páginas para apuntar algo importante que diga la bancada contraria y crear una refuta fuerte a base de eso. ¿Serviría o solo es para adjudicación? No, para nada. O sea, cuando ustedes están en un debate y están sentados en sus puestos, ustedes están escuchando a su contrincante y si eso de los tips de tomar notas, en verdad, les ayuda para ir anotando, dije, ok, como me dices aquí, apuntar algo importante que diga la bancada contraria para crear una refuta. O sea, por ejemplo, escuchan el argumento y escuchan una parte del argumento que dice
que por qué el argumento es importante o por qué el argumento es cierto. Entonces lo anotan, y en ese momento que lo anotan, obviamente si ustedes pueden, crean su refuta ahí de que, esto atina directamente y lo dicen. O sea, estas notas eficientes en verdad pueden ser aplicadas como ustedes deseen. Ya les dije, eso es comodidad de cualquier persona y en verdad si también les sirve a la hora de debatir, pues mucho mejor. Ok, existen preestablecidos ya un perfil para ser adjudicador o juez principal panelista. Ok, generalmente en los torneos, cuando las personas quieren ser jueces de un torneo, generalmente se manda como un examen para los jueces. Entonces, dependiendo del puntaje que saques en ese examen, se determina tu posición, las posiciones que vas a tener dentro del torneo. Por ejemplo, si sacaste un súper buen puntaje, probablemente seas juez principal. Si sacaste un puntaje medio, probablemente seas juez panelista. Y si sacas un puntaje, o sea, muy bajo o no haces el examen, o no sé, puedes entrar como trainee o panelista dependiendo de que, o sea, cómo es el torneo, porque hay torneos que no tienen trainees y hay torneos que sí los tienen. Entonces, durante el torneo, por la mayoría de los torneos que yo he estado, creo que todo es así, los debatientes también califican a los jueces y se califican jueces entre jueces. Entonces tú vas sumando a tu puntaje del examen esos puntos durante el debate y puedes subir de panelista a principal o puedes bajar de principal a panelista y eso puede cambiar a medida del debate. Ok, otra pregunta. Si un equipo no presenta argumentos veraces y no refuta lo que dice el otro equipo, ¿qué debe hacer el contrario? Seguir en su línea. Ok, lo importante aquí es, si tienes un equipo que en verdad solo te presenta premisas, no refuta, pero el otro equipo debe hacer lo que tiene que hacer, presentar sus argumentos que ponen su carga probatoria, que sean relevantes, que sean importantes, y si no hay mucho que refutar, pues refuten lo poco que les dan, pero el equipo siempre debe tratar de dar su mejor performance posible, o sea, no importa que el otro equipo no esté haciendo lo que tienen que hacer, ustedes siempre hagan lo que tienen que hacer. Ok, ya. Ok, ya por ahora tengo todas las preguntas respondidas. Ahora seguimos con el formato World Schools. Este formato es el que va a ser usado en la Copa Nacional de Debate 2020. Y bueno, por eso es que voy a explicarlo para que todos estemos en sintonía y estemos más claros de cómo funciona este formato. Ok, a ver, para empezar, los equipos. Ok, este formato consta de 2 equipos conformados por 3 personas cada uno. O sea, ahí no creo que haya que hacer una explicación exhaustiva de que son equipos, así que vamos a las intervenciones. Ok, las intervenciones. Cada equipo cuenta con 4 intervenciones y yo las divido de esta manera porque así se me hace más fácil explicárselas a ustedes en las 3 primeras intervenciones y réplica. Ok, vamos con las 3 primeras intervenciones. La primera intervención debe hacer lo siguiente. Debe presentar la moción, definir, introducir el caso, introducir primeros argumentos y refutar en caso de que sea el orador de la bancada contraria. Entonces, obviamente no todo el mundo debate igual, no todo el mundo debate de la misma manera. O sea, hay personas o hay mociones que tampoco requieren tanta definición o no es que tengan que definir todas las palabras o, por ejemplo, la primera intervención, lo recomendable es que se introduzca el primer argumento o parte del primer argumento, pero si no se hace, no es que vas a quitarle puntos a la persona que dio la primera intervención por no introducir el primer argumento. Pero lo básico que debe hacer es los 3 primeros puntos, que es presentar la moción, definir e introducir el caso. También recuerden en uno de los primeros módulos que vieron hoy, que no solo es definir, también se puede caracterizar. Recuerden que no es lo mismo, pero también se puede hacer en la primera intervención.
etcétera. O sea, deben presentar todo lo que sea necesario para el comprendimiento de su línea argumentativa, de su carga probatoria. O sea, deben tratar de presentar todo lo que ustedes crean que van a necesitar, o sea, todo lo que ustedes creen que debe ser explicado para que se entienda lo que ustedes van a decir o a lo largo del debate. Ok, en la segunda intervención deben refutar y argumentar. Ok, vuelvo y repito, o sea, no es una cosa de sí o sí, pero es lo más recomendable. Obviamente ya cuando estás en la segunda intervención, debes introducir el material que tu equipo va a usar para probar su caso. Debes introducir tus argumentos, tratar de explicarlo lo más claros posibles y debes tratar de refutar lo que hasta ahora ha dicho la bancada contraria. Ok, cuando llegamos a la tercera intervención, esto es importante, no debe introducir material nuevo. Puede reforzar con ejemplos los argumentos ya presentados. Debe resumir el debate, o sea, en puntos de choque y realizar las refutas faltantes. Ok, porque no debe introducir material nuevo. Ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque, ok, se pueden reforzar argumentos que ya existen con ejemplos. O sea, si ya un argumento fue explicado y fue planteado, si tienes un ejemplo que aporta a ese argumento, más no le da como, o sea, más no argumentar nuevamente, o sea, no deben crear argumentos nuevos tratando de enmascararlos como ejemplos, porque eso se nota y eso se cuenta como información nueva. O sea, si tiras otro argumento nuevo, obviamente no estaba explicado, no estaba en el debate, entonces es información nueva. También con las refutas, mucho cuidado, refuten solamente lo que ya está en el debate, entonces hay veces que uno ni se da cuenta, entonces refutas una cosa y comienzas a argumentar ahí mismo porque tú quieres como completar tu refuta con algo que sí probaría tu punto y que desmilitaría totalmente al contrario. No, traten de mantenerse con lo que ya existe dentro del debate. Obviamente también, si son la tercera intervención, por ejemplo, negativa, obviamente la tercera intervención a favor vino primero que la suya. Entonces, si pudo haber refutado argumentos que ya estaban presentados y quedan así como en el aire, se puede tomar ese argumento que ya existía y darle como un razonamiento nuevo, porque no estás incluyendo material nuevo, simplemente estás reestructurando un argumento que ya estaba y como fue refutado, tienes que rescatarlo y reestructurarlo para que todavía pueda seguir en pie. Eso todavía se puede hacer en esta intervención. Ok, entonces luego viene la réplica o la última intervención. Ok, esta no debe introducir material nuevo, esta no puede argumentar ni refutar y debe hacer comparativas. Ok, y ahí está clarito que ahí sí nada de material nuevo, no, nada de ejemplos, nada de argumentos, nada de refutas, nada. Lo que tiene que hacer en esta intervención es dar comparativas. Ok, presentar los puntos que hubieron en el debate y decir, ok, ¿por qué su bancada o por qué su equipo fue mejor y logró probar mejor los puntos de este debate o los puntos de choque o lo importante? O sea, debe hacer una explicación de por qué su bancada son argumentos más relevantes o más importantes, porque ellos probaron mejor su carga probatoria que la bancada contraria, etc. Enfóquense siempre en los puntos de choque ya existentes. O sea, a la hora de hacer esto, cuando están diciendo por qué su bancada ha ganado este punto, no metan información nueva, no metan razonamientos nuevos, no metan argumentos que no estaban, o traten de tener como anotado, en supuesto, como decir, los puntos de choque ya listos para poder decirlos y que no se desvíen lo que tienen que decir en la réplica. Ok, ¿qué se evalúa en este formato? Ok, en este formato se evalúa estrategia, estilo y contenido.
Y como les dije que les iba a explicar más específicamente en este formato cómo hacer las comparativas y esas cosas, por aquí viene. Entonces, primero se evalúa tanto estrategia de equipo como estrategia de orador, que era lo que le estaba diciendo antes. Entonces, la estrategia de equipo se basa en 4 cosas. La primera, en la firmeza del caso. ¿Qué tan bueno es el caso y qué tan bien fue presentado? O sea, si el caso es entendible o acertado o atina a la emoción directamente. O sea, si no es un caso así como que tiene que ver esto con la emoción. No, si en verdad este caso tiene que ver directamente con la emoción, tiene sentido la línea argumentativa y entra en el debate. También el segundo punto es línea consistente. Que todos los integrantes del equipo estén en la misma página del caso y que no se contradigan a la hora de presentarlo o defenderlo. Obviamente esto es muy importante como equipo. Cuando tú estás en un equipo no puedes tener una persona diciendo sí y otra persona diciendo no. O las dos dicen sí o las dos dicen no, pero cuando están en el mismo equipo deben tener la misma línea, deben tener como la misma posición para defenderla. No se pueden contradecir. Está el apoyo de equipo, que esa yo lo interpreto de manera que si a un debatiente o sea, pónganse, dice un argumento, pero se lo refutan, que el otro pueda tomar ese argumento y reconstruirlo para que éste siga en pie. Y también progreso del caso, que si el equipo es capaz de mantener o adaptar su caso a medida que avanza el debate, a pesar de los ataques del contrario, o sea, a pesar de las refutas del contrario, que son capaces de mantener su caso en pie y reestructurarlo si es necesario a lo largo del debate. Ok, vamos con estrategia de orador. Ok, lo primero es orden. O sea, si el orador es capaz de plantear sus ideas de manera ordenada para que así sean comprensibles. Ok, obviamente sabemos que a la hora de debatir hay personas que, o sea, sí están diciendo bien su argumento y todo, pero primero van a una parte, después regresan, después van a otra. Son como muy desordenados. Obviamente no es que le va a quitar mérito a lo que digas, sino que como orador es importante tratar de tener o sea, un orden en lo que estás diciendo o los puntos que quieres decir para que así sea más comprensible para el juez. Ok. Relevancia, si lo que está presentando el orador tiene cabida dentro del debate. Pues aquí entra el hecho de que si lo que está presentando este orador es material relevante para el debate, si los argumentos que está diciendo este orador son importantes, son ciertos, si las refutas que está haciendo son simples premisas o son refutas completas, etc. Y la estructura es la manera en que presenta sus argumentos, refutas, etcétera, para hacerlos más comprensibles. Esto se parece al orden. En verdad es importante cuando los debatientes están presentando sus argumentos, es importante que traten de tener una estructura para poder así que sean más comprensibles y a la hora de que los jueces escuchen su argumento, entiendan por qué paso van, por qué parte van, etc. Entonces, voy a leer algunas preguntas. ¿Puedo hacer interrupciones argumentativas de 2 o que se hacen en este formato? Son de la siguiente manera, ok. Tienen las 3 primeras intervenciones que expliqué, son las que en las que se puede hacer puntos de información. En la réplica, no. Entonces, el primer minuto y el último minuto son minutos protegidos. Entonces, cuando pasa el primer minuto, puedes hacer tus puntos de información. Ojo, los puntos de información no son para que tú presentes un argumento nuevo o no son para que des una refuta, no. Los puntos de información básicamente son para dar como pequeñas preguntas o cosas que tú sientes que el contrario tiene como incongruencias en lo que estás diciendo. Entonces tú le dices, pero esto puede ser así, que no es para que te pares a dar un argumento tuyo propio o a refutarle el argumento que estás diciendo. No, son intervenciones bastante cortas y obviamente por respeto al orador, o sea, respeto a su tiempo. También, a ver, ¿qué más? ¿Cuántas interrupciones argumentativas, 2, 3 palabras se pueden hacer por debate? Ok, como ya dije, no es que son interrupciones para que argumenten,
Y no hay una cantidad específica de las que pueden hacerse, pero para aceptar, lo recomendable es que se acepten 2 o 3 máximo, porque recuerden que cuando están debatiendo, o sea, esos puntos de información están dentro de su tiempo. Entonces, el tiempo, ustedes le están dando parte de su tiempo a esa persona para que les dé un punto de información. Entonces, tienen que ser conscientes y pensar, ok, me falta mucho que explicar por mi argumento, no puedo estar dando tantos puntos de información, pero sí es importante que por lo menos den uno para que o sea, se vea que en verdad ustedes no tienen miedo, están seguros de lo que están diciendo y lo que pueden responder a cualquier punto de información que les haga. Ok, seguimos. Estilo. Ok, el estilo es la manera en que el orador habla. Si resulta ser comprensible para un votante inteligente promedio, lo que debe ser un juez, o sea, lo que ya les expliqué al principio, y los componentes verbales, o sea, el volumen, la claridad y también los complementos no verbales, los movimientos, su lenguaje corporal, etcétera. El estilo es más como la estética, pues, cómo se proyecta el debatiente en el debate, o sea, mientras está hablando. Y por último, el contenido. Obviamente el contenido es lo que presenta cada orador al hablar, o sea, el material que presenta. Si logra persuadir sobre la veracidad de sus argumentos, si les da importancia a sus argumentos, hace refutas efectivas y prueba su caso. Estos son los puntos más importantes que hacen evaluar, o sea, que se toman en cuenta para evaluar el contenido, que fueron lo que les di en la, parecidos o casi iguales a los que les di en la deliberación. Estos son los puntos que se toman en cuenta para poder tomar una buena decisión en la deliberación. Y bueno, a ver, bueno, ya no hay más preguntas, así que esto es todo por este taller. Y en realidad quiero darle muchas las gracias a SPADE por esta oportunidad y también a todos mis compañeros de la coordinación académica, Orlando, Orlandito, Augusto y Aldair, que estamos tratando de transmitirles toda la mejor información posible, de la mejor calidad y con ganas de responder todas las preguntas que tengan. Si tienen más preguntas o si quieren saber algo más, me pueden escribir. Ahí en la página de SPADE está mi user o lo que sea, me pueden contactar, pidan mi número y yo les voy a contestar.